Bien, la clase pasada lo que estábamos viendo eran problemas con restricciones, ¿no? Teníamos un cierto funcional, podría, por ejemplo, ser la acción, eh, y tenía un X aquí, que era un funcional dependía de una curva. Esto era la integral de T0 a T1, por ejemplo, del lagrangiano de X punto el tiempo. Y nosotros teníamos una restricción sobre esta variable o este camino que también era un funcional. Lo anotamos algo así como phi de x y que era una integral también. De hecho, por el caso anterior era el largo de la curva permanecía constante, pero esto que está aquí es una cierta función de x y, y del tiempo en principio. No depende de x punto, ¿no? Ah, no, también dependía porque dependía de las derivadas, pero era un funcional. El vínculo, esto tenía que ser 0. Y esto podía ser la raíz cuadrada de 1 más x punto al cuadrado menos a, que era el largo de integración que estaba ahí, por esta circunferencia que uno quería extremizar aquí el área. Pero el punto era que esto era un vínculo. Entonces lo que uno hacía era aplicar el método de los multiplicadores Lagrange y construir un funcional tilde que dependía de la variable original y dependía de una nueva variable que era el multiplicador de Lagrange. Y lo que hacía era que esto era el funcional original más lambda veces el vínculo como funcional. ¿Sí? Y uno pensaba este parámetro que estaba aquí, o este multiplicador de Lagrange, como un número real en este caso. Entonces, cuando optimizaba ese tilde, tanto respecto a x como a lambda, cuando optimizo respecto a x, me da las ecuaciones de Euler-Lagrange, ¿no es cierto? Ecuaciones de Euler-Lagrange. Y se optimizaba respecto a lambda, como esto es lineal en lambda y es una función en lambda, entonces la derivada de ese tilde respecto a lambda igual 0, porque es una función, tenía que ser 0 y esto arrojaba entonces que phi de x, t era igual a 0, pero es 0 el funcional, ¿se dan cuenta? No? El vínculo es un funcional. Pero ¿qué pasa si tengo situaciones en las cuales el vínculo no necesariamente es un funcional? Por ejemplo, en mecánica, piensen que tengo una superficie aquí, esto es una función, por ejemplo, de x y z igual a 0, podría ser la ecuación de una circunferencia, ¿no? Una esfera, x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado menos r cuadrado igual a 0, por ejemplo. Y ahora tienen una partícula aquí que se mueve y está obligada entonces a estar siempre sobre la superficie y uno está pensando aquí que todo esto está sujeto al campo gravitacional, por ejemplo, es la gravedad. ¿Cómo se mueve esta superficie? ¿Cómo se mueve esta partícula de masa m cuando yo impongo que se mueva sobre una superficie dada? Y el vínculo ahora es una función. El vínculo es una función. Entonces, no es un funcional. ¿Se dan cuenta la diferencia de esto? En el caso del ejemplo anterior, yo pedí que el largo de la curva debía permanecer constante, ¿no? Y ese largo era una integral de la raíz cuadrada de 1 más y' al cuadrado esencialmente. Pero eso era un funcional. En cambio, en esta situación el vínculo es una función, no es un funcional. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo resuelvo el problema, por ejemplo, si estoy pensando en mecánica? Entonces, uno podría pensar que tiene una acción, un funcional de acción que depende de varias coordenadas, por ejemplo, Q sub i, y que son la integral del lagrangiano. En general, lo vamos a hacer en general. Este lagrangiano debería depender de Q sub i, de Q sub i punto y del tiempo. Y la i, no sé, pues, de 1 hasta n, tienen n variables o n coordenadas para describir el movimiento de su o sus partículas. Podría haber más de uno. Y ahora ustedes tienen que, esas partículas tienen que moverse
bajo ciertas superficies, como esta que está aquí. Acá hay una sola restricción, pero podría tener varias. Podría tener phi sub alfa, y que estas podrían depender de las coordenadas y del tiempo, y esto tiene que ser igual a 0 para alfa desde 1 hasta m. Hay n coordenadas y hay m vínculos. N coordenadas independientes, obviamente, y hay m vínculos. Muy independiente. Y sobre esas coordenadas independientes ustedes tienen alfa restricciones. ¿Cuál es el número de grado de libertad de esto? N-M. Porque si tienen, inicialmente ustedes piensen que tienen n coordenadas independientes, y luego les dicen, ¿sabe qué? Ahora estas coordenadas están sujetas a, no sé, pues 5 vínculos, y tenían 10 coordenadas inicialmente, que las pensaban que eran independientes. ¿Cuál es el número de grado de libertad? ¿Cuáles son las que quedan realmente libres? Si estas son 10 y estas son 5. Tienen 5 restricciones. Debería ser la recta, ¿no? El número de grado de libertad, el número de grado de libertad debería ser el número de variables originales que uno pensaba como independientes, menos los m vínculos. ¿Sí? Obviamente tengo que tener menos vínculos que variables, porque si no me quedo sin sistema. ¿Y cómo, cómo aplico ahora el método de los multiplicadores de Lagrange? ¿Cómo lo aplico aquí? Entonces, en este caso, yo pensé el multiplicador de Lagrange como un número real. Aquí voy a pensar el multiplicador de Lagrange como una función. Lambda ahora va a ser una función. Por ejemplo, podría ser una función del tiempo. De hecho, como tengo m vínculos, por cada vínculo tengo que tener un multiplicador de Lagrange. Así que debería tener un índice alfa. Para cada vínculo tengo un multiplicador de Lagrange. Y voy a pensar que cada uno de estos son funciones del tiempo, ya no van a ser constantes. Y ahora van a ver por qué. Y ahora lo que hago es construir el funcional S tilde, el S tilde, que es la acción nueva, que va a ser función de las coordenadas independientes, y voy a poner explícitamente aquí la dependencia en el tiempo. Aquí. ¿Sí? Y de los lambda alfa de t. Y ese, de nuevo, tiene que ser funcional original, la acción original que tenía, que solamente dependía de los QSUI. Y ahora aquí tengo que poner un multiplicador de Lagrange, lambda alfa, ¿no es cierto?, de t, y multiplicarlo por el vínculo correspondiente, que era esta función que estaba aquí, phi sub alfa, que es la superficie que ustedes están considerando del tiempo en principio, y luego sumo sobre todos los vínculos, desde 1 hasta m. ¿Sí? De hecho, lo que para poder, me falta avisar aquí, voy a copiar esto un poco más allá. Voy a poner el vínculo aquí, o sea, el multiplicador de Lagrange, la restricción, que depende de las coordenadas, y voy a sumar sobre todos los vínculos. Pero esto es un funcional, esto es una integral. Entonces, para que sean manzanas con manzanas, lo que voy a hacer es que voy a tomar esto y lo voy a integrar en el mismo intervalo de integración en que está definido el funcional original. El funcional original está definido entre T0 y T1. Entonces voy a tomar esto y lo voy a integrar entre T0 y T1 de T.
Y cuando yo reemplace esto aquí, la integral de T0 a T1 de el lagrangiano original, y le sume este pedazo, puedo factorizar por la integral, este tiene una integral, este factorizo por la integral, y ahora esto me queda, este que está aquí, más la suma en alfa de 1 hasta m, de los lambda alfa de t, por las restricciones phi alfa de q sub i, t, y toda esta cuestión está integrado en el tiempo. Lo hice al tiro. Reemplacé S por lo que es la acción de la integral del lagrangiano, y puse la integral aquí, factoricé por la integral y calculé todo esto. Entonces el S tilde depende tanto de las coordenadas originales como del multiplicador de Lagrange phi sub alfa. Y hay tantos como vínculos. Y a todo esto que está aquí le puedo llamar el lagrangiano tilde, que depende de las coordenadas QI punto, de los multiplicadores de Lagrange y del tiempo. Donde esta y esta son funciones del tiempo. Ahora no es una constante. Entonces lo que tengo ahora es una acción nueva que tiene un lagrangiano nuevo que está aquí. Y ahora, ¿cómo extremizo este S tilde respecto a sus variables? S tilde es un funcional en esta variable, siempre lo fue, ¿no es cierto?, desde el principio, y lo era en este caso que estaba aquí también, este era el Q. Siempre fue, el S en términos de la primera coordenada, es siempre un funcional. Y ahora, lo que pasa es que ahora este no es un parámetro constante, esto es una función. Y por lo tanto, es un nuevo camino. Y por lo tanto, S tilde, cuando pasa esto, entonces es un funcional en Q y un funcional en lambda. S tilde es un funcional en ambas variables. En Q y lambda alfa. Entonces, ¿cómo extremizo el S tilde respecto a ambas variables? Estoy en el segundo piso. ¿Se dan cuenta? Estoy en el segundo piso y ahora tengo que extremizar respecto a esto y a esto, donde estos son funciones, son caminos. Entonces, yo sé que si tengo un funcional, la extremización corresponde a las ecuaciones de Euler-Lagrange para cada una de ellas. Entonces, debería escribir las ecuaciones de Euler-Lagrange para Q y debería escribir las ecuaciones de Euler-Lagrange para lambda. Y eso me debería dar la optimización de este objeto que está aquí. ¿Cuáles son las ecuaciones de Euler-Lagrange para Q? Bueno, este es lagrangiano, todo esto es lagrangiano, entonces yo debería escribir la optimización ahora, me debería dar una ecuación de Euler-Lagrange para Q, que escribimos así, dl tilde ahora, a de q sub i, menos dl tilde a de q sub i igual a 0, y desde 1 hasta n, hay n coordenadas, y ahora debería escribir una ecuación de Euler-Lagrange para lambda. Entonces, esta cuestión debería ser algo así como lambda alfa. Esto me faltó un punto, ¿no es cierto? Aquí, y aquí también ya un punto. Menos dl tilde de lambda alfa. Igual a 0, y el alfa ahora va desde 1 hasta m. Entonces tengo n ecuaciones para este caso y m ecuaciones para este caso. En total tengo n más m ecuaciones diferenciales para n más m incógnita, que son los QI y los alfa. Entonces está súper. Entonces, ¿qué pasa ahora? Entonces, escribamos esto explícitamente en términos del lagrangiano original y los vínculos. ¿Cómo me queda esto? Entonces voy a reemplazar el L tilde por lo que es. El L tilde debería ser el L más la suma de los vínculos. Entonces voy a escribir aquí. Esto me queda d a de t, derivo el L tilde respecto a Q punto. Entonces aquí debería aparecer un dl a de Q punto más una derivada de L tilde a de Q punto. En ninguna parte de esta hay Q punto, ¿no? Los vínculos solamente dependen de las coordenadas y esto es una función del tiempo. Así que esta derivada se hace
respecto a Q punto se hace 0. Menos la derivada de L de todo esto respecto a Q. Y esto aquí arroja un pedacito que es la derivada de esta. Voy a poner un paréntesis aquí. La de L a de QI, que es esta. Más, y en este pedacito que está aquí, esta suma arroja la derivada. Esto depende del tiempo, así que le voy a poner ahí nomás. Y me queda la derivada de phi alfa del vínculo respecto a QI. Y eso igual a 0. Esa es la primera ecuación, esa que está ahí en términos de lo que está acá. La segunda ecuación de L a de tilde de lambda punto. En esta expresión no hay ninguna velocidad en lambda, así que esta derivada es 0. Y lo único que queda aquí, que esto es menos la derivada de el L tilde de todo esto respecto a lambda. Y la única derivada que aquí aparece es cuando este es phi alfa. Así que la derivada respecto a esto me arroja, derivo esto, vale 1, y lo único que queda es que phi alfa de QI, T tiene que ser igual a 0. Esta ecuación es esa ecuación que está ahí, esta ecuación es esa ecuación que está ahí. Entonces, obtuve como respuesta al proceso de optimización esto que está aquí. Y es justo el vínculo o la restricción que yo tenía, pero es la función. ¿Se dan cuenta? Es la función, no es la integral. Si yo hubiera pensado que este parámetro que está aquí es un número real, como lo pensé aquí, entonces si fuera un número real, yo podría haber sacado esta constante fuera de la integral, y cuando optimizara debería derivar respecto a ese parámetro. Y cuando derivara respecto a ese parámetro, me debería arrojar como resultado de la optimización respecto a lambda la integral del vínculo. ¿Se dan cuenta? Si esto es una constante, el proceso de optimización me arroja la integral del vínculo y no la función. El vínculo no es la integral de esto, el vínculo es la función. Y esa es la diferencia, digamos. Si mis restricciones son vínculos, el multiplicador de Lagrange debe ser un número real. Si mi vínculo es una función local como esta, como superficie, entonces el multiplicador de Lagrange necesariamente debe ser una función del tiempo, porque si no, esto no me arroja la función, sino que me arroja la integral. Y esa es la diferencia. Y aquí esto lo puedo reescribir simplemente. Esta de aquí es la ecuación de Euler-Lagrange. Este menos que está aquí queda negativo este término y lo paso para el otro lado. Entonces, la primera ecuación me queda la ecuación de Euler-Lagrange usual, d a de t, de L a de Q punto I, menos de L a de QI, que es la ecuación de Euler-Lagrange original, para el lagrangiano original que era este. Y eso al lado derecho tiene un término que, como era menos, pasa al otro con más, y se suma aquí desde 1 hasta alfa, hasta m, los multiplicadores de Lagrange por las derivadas del vínculo respecto a la coordenada que estoy considerando para esta ecuación. Y esto I igual a 1 hasta n, la n coordenada. Así que esencialmente tengo las mismas ecuaciones de Euler-Lagrange para el sistema original, pero ahora el lado derecho de la ecuación no es 0, sino que es los multiplicadores de Lagrange por las derivadas del vínculo. Y la otra ecuación que me queda acá es que el vínculo o la función esta de QI, T tiene que ser 0. Y me queda entonces un sistema de n más m ecuaciones, porque alfa aquí va desde 1 hasta m. Y esto determina completamente las n más m incógnitas, en los nqi y los m alfa, que son los multiplicadores de Lagrange. Y si el problema queda completamente cerrado, ¿se dan cuenta? Así que cuando tengan superficies, cuando
como vínculo y que son funciones locales, la solución de ese problema viene dado por esto y tienen que pensar entonces el multiplicador de Lagrange no como una constante, sino como una función del tiempo. Y esa es la solución del problema. Eso. Y resuelven este sistema de ecuaciones y les da la respuesta al problema. Encuentran todos los multiplicadores de Lagrange y las órbitas, que son las soluciones de estas ecuaciones diferenciales, porque esto es una ecuación diferencial de segundo orden, como siempre. Las ecuaciones de Lagrange eran ecuaciones diferenciales de segundo orden. Ahora, hay casos en los libros, por ejemplo, en los cuales, lo que no dice es una cosa de nombre. Este vínculo que está aquí, este vínculo se llama holonómico. Holonómico en los libros de mecánica lagrangiana. Holonómico. Vínculo nómico, que solamente depende de las coordenadas. Si el vínculo dependiera de las velocidades, se llama no holonómico. Pero eso tiene que ver con lo que vamos a ver a la vuelta de clase de las vacaciones, estas mini vacaciones. ¿Qué pasa cuando aparecen derivadas aquí? Y eso es teoría de control. No es cálculo variacional usual, cuando los vínculos dependen de las velocidades, no solo de las coordenadas. A veces, en vez de darle el vínculo escrito de esta manera, como una función, se los van a dar de manera diferencial. Por ejemplo, les van a decir, ¿sabe qué? Usted tiene un vínculo ahora que es de la siguiente forma. Por ejemplo, les pueden decir, mire, tiene una restricción que son funciones en i, vamos a poner aquí, desde 1 hasta n, de alfa i de los qi, t, por dqi. Sumo en i. Y pueden haber alfa funciones de estas, y esto tiene que ser igual a 0. Alfa desde 1 hasta n. Hay m restricciones, hay m vínculos, de nuevo, pero que están dados de manera diferencial. No están dados de manera cerrada, directamente, como era este que estaba aquí. Aquí les dieron las funciones, sino que les van a dar, se los van a dar en forma diferencial. Ahora, se supone que esto debería ser integrable, porque si no, esto no tiene sentido, y esto debería ser equivalente a escribir una función phi alfa de las coordenadas, t igual a 0. De hecho, esto que está aquí debería ser la diferencial de este que está acá, es decir, de phi alfa es la derivada de phi alfa a dqi, aplico la regla de la cadena aquí, por los dqi. Y como esto era 0, entonces esto tiene que ser 0. Y lo que pasa es que identifico estos términos que aparecen aquí con las derivadas. Entonces, para mí, para que estas dos cosas sean equivalentes, esta diferencial sea equivalente a la diferencial de la función cerrada, ese objeto y ese objeto deberían ser lo mismo, es decir, a sub i alfa de q i, t debería ser lo mismo que las derivadas de la función cerrada. Y ahora, ¿cómo hago el proceso de optimización cuando me dan un vínculo de esta clase, cuando me lo dan no en forma cerrada, sino que en forma diferencial? Entonces lo que hago es que identifico esto con este objeto. Esto es lo mismo que tener un vínculo cerrado, de manera que estos coeficientes son las derivadas de ese vínculo. Pero esto que está aquí es justo lo que aparece en la ecuación que está al lado derecho, que es el resultado de todos estos procesos. Esto que está aquí son las derivadas de la función cerrada respecto a las coordenadas. Entonces, y eso es lo mismo que está ahí. Por lo tanto,
El problema de optimización cuando tienen un vínculo que se los dan de manera diferencial, aquí vínculo en forma diferencial, el proceso de optimización es idéntico a tener esta función phi alfa igual a 0, donde estos coeficientes los estoy identificando con las derivadas. Y ya el resultado de este proceso, me lo sé, pues. El resultado de este proceso es que la derivada respecto al tiempo del lagrangiano respecto a QI, menos la derivada de L a de QI, tiene que ser una suma sobre todos los vínculos, ¿no es cierto?, en alfa de los multiplicadores de Lagrange, y aquí aparecen las derivadas. Aquí aparece la derivada de phi alfa de QI, que es lo mismo que está acá, así que voy a copiar esto así nomás. Y la otra es que el vínculo sea 0. Y escribe en esta ecuación simplemente que esta suma debería ser 0. Muy bien. Y si quieren esto lo dividen por el tiempo, porque esto lo puedo dividir por el tiempo y les queda una ecuación diferencial. Lo dividen por dt y lo hacen igual a 0. Esto es lo mismo que esto que está acá. Dividen por dt y les da un punto aquí, que es una ecuación diferencial. Entonces, cuando aparezca un vínculo de esta manera, la solución del problema ahora es este que está acá. Entonces puedo manejar vínculos tanto como funciones o que me los den como en forma diferencial. Exactamente el mismo problema. Lo único que tengo que hacer es identificar estos coeficientes que aparecen aquí con las derivadas de la función. El problema es el mismo, es reemplazar las derivadas de phi por estos parámetros que están acá y imponer la restricción de manera diferencial, es decir, dividir por dt. Y aquí hay n ecuaciones diferenciales, y abajo hay m ecuaciones diferenciales, y por lo tanto tienen un sistema de n más m ecuaciones diferenciales. ¿Me encuentran? Y eso resuelve, es idéntico al otro caso, nomás, es la misma cosa. Y esto entonces les permite encontrar la solución dinámica de cualquier problema de optimización con vínculos locales, no con funcionales. Eso, así que pueden leer, esto aparece en el Mecánica Clásica del Goldstein. Está ahí en la red. Goldstein, creo que es el Goldstein. Le echan una mirada al capítulo de cálculo variacional y se discute esto un poquito. Pero en principio esta es la solución del problema. Así que en este minuto ustedes pueden atacar cualquier problema de mecánica en las cuales las partículas se mueven, por ejemplo, en superficies dadas. Y les voy a dejar de tarea un problemita, que es el típico problema. Por ejemplo, dice: es una partícula de masa m, una partícula de masa m, se mueve bajo la acción de la gravedad, se mueve bajo la acción de la gravedad sobre una superficie dada por la siguiente ecuación: x cuadrado más y cuadrado igual a por z.
Es decir, esta cosa, si yo la grafico aquí, en términos de aquí, esto es un paraboloide, como los bolos de estos de cocina. Es una cosa así más o menos. Un paraboloide, un bolo de cocina que no es esférico, sino que es parabólico. Y la curvatura o el ancho de esto está por este parámetro. Y la pregunta es, si ustedes ponen una bolita aquí, ¿no es cierto?, sobre la superficie, y la sueltan, no le dan una velocidad inicial, un momento inicial para allá, por ejemplo, ¿cómo diablos se mueve esta bolita en esta superficie? Bajo la acción de la gravedad. Una vez que le dan el impulso inicial, la única fuerza que está actuando aquí es la gravedad. Entonces, ¿cómo resuelven un problema de esto? ¿Cómo saben que se mueve esta partícula cuando tiene que estar obligada a moverse sobre este bolo de cocina, por ejemplo? Y para eso les voy a... claramente esto tiene simetría azimutal, así que uno debería escribir esto en coordenadas cilíndricas, primero que nada, para que sea más simple. Coordenadas cilíndricas. Y en coordenadas cilíndricas tengo un punto, tengo el ρ, tengo el phi y tengo el z, ¿no? De hecho, x es ρ por coseno de phi, el i es ρ por seno de phi y el z igual a z. Y el lagrangiano tiene que ser la energía cinética, el L, el lagrangiano original en coordenadas cartesianas inicial, tiene que ser la energía cinética menos la energía potencial, y el T aquí tiene que ser la energía cinética un medio de x punto al cuadrado más y punto al cuadrado más z punto al cuadrado, y la energía potencial es mg por h, no, mgz, que es la altura. Y ahora cuando escriban esto en coordenadas cilíndricas, van a pasar de las cartesianas a las cilíndricas, ustedes pueden mostrar que la energía cinética cuando hacen el cambio es la siguiente. Esto es un medio, esto tienen que hacerlo, ¿no? Esto es ρ punto al cuadrado más ρ cuadrado phi punto al cuadrado más z punto al cuadrado. Y la energía, el U quedó igual, porque el Z no cambió, mgz. Entonces ahora utilizan como coordenada, como subcoordenada, el ρ, el phi y el z. Estos son los Q sub i. Este es el Q sub 1, este es el Q sub 2 y este es el Q sub 3 de lo que estaba pensando antes. Y escriben su lagrangiano, no, aquí el lagrangiano es la energía cinética menos la energía potencial. Y ahora esto está sujeto al vínculo. Y el vínculo es x cuadrado más y cuadrado. Si ustedes suman x cuadrado más y cuadrado por Pitágoras, esto es ρ cuadrado. Así que el vínculo lo pueden escribir como ρ cuadrado igual a z. Entonces tiene una restricción que es ρ cuadrado igual a z. Si quieren, pasan la z para acá y definen el vínculo como función de las coordenadas. Es lo mismo que esto menos az al cuadrado. Rho al cuadrado menos az igual a 0, que es la restricción. Los vínculos siempre se escriben algo igual a 0. Esta es la restricción, paso esta para el otro lado y el algo entonces es ρ cuadrado menos az. Este es el vínculo. Entonces tienen que optimizar este lagrangiano sujeto a esta restricción. Ahí tienen la función. Y ahora aplican el desarrollo anterior. Lo mismo. Ahora tienen la función y tienen el lagrangiano. ¿Cuál es la solución para ese problema? Estaba acá. Estaba aquí. Tienen que escribir las ecuaciones originales
ese Q1, Q2, Q3 en este caso van a ser ρ, phi y z, y en este caso hay un puro vínculo, el m vale 1, así que esta suma no está, hay un puro término en lambda, y aquí tienen que poner las derivadas del vínculo respecto a ρ, a phi y a z, más obviamente el vínculo igual a 0. Y eso debe arrojar un sistema de ecuaciones diferenciales que les va a poder determinar la dinámica correcta.